Quiero contarles que Janet era una paciente universitaria que llega a mí porque no podía manejar sus horarios de comida. Sin embargo, algo me llamó la atención. Su voz estaba ronca y ella me relata que esto se venía acentuando, pero bueno, como se sentía especial con la voz ronca, pues en verdad no le tomaba mucha importancia. Le dije que tenía que ir al otorrino laringólogo y al visitarlo, él diagnosticó lesión en las cuerdas vocales. La causa, un reflujo gastroesofágico, motivo por el cual le dice, debes ir al gastro y tienes que hacer una dieta para el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo es esta dieta? Pues eso es lo que te vamos a contar el día de hoy en este episodio de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Abusabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Soy Sara Abusabá, nutricionista y dietista clínica, y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre la dieta para el reflujo gastroesofágico. Y estoy súper contenta de recibir a una colega a la cual admiro muchísimo, como a tantas colegas, por cierto, porque tiene una manera muy didáctica de poder expresar y además es lo que yo llamo muchas veces ratón de librería, porque investiga muchísimo y por supuesto nos va a poder dar información bastante útil que ustedes van a poder aplicar para poder entender cómo deben alimentarse si eres de aquellas personas que tienen reflujo gastroesofágico. Me acompaña el día de hoy la licenciada Marilyn Fitz, quien es nutricionista clínica y además atiende en la clínica Avendaño. Marilyn, gracias por estar con nosotros y poder develar todo lo que hay detrás de la dieta para este mal, el reflujo gastroesofágico. Hola Sarita, muchas gracias por la invitación y no, admiración recíproca porque realmente yo te sigo mucho a ti, eres una trome y tienes muchísimas habilidades para explicar de una manera muy simpática y simple todo lo que es la parte de la alimentación y dietética para ayudar a la comunidad en general. Realmente un Y gusto de estar acá hecho, contigo. ese es uno de los motivos por el cual hacemos este podcast, ¿no? Para tener también excelentes invitados como tú y poder dilucidar todo eso. ¿Qué te parece si empezamos un poquito ilustrando, en la medida de lo posible, lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos este reflujo? O sea, hablamos de reflujo, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo? Mira, el reflujo es una incompetencia o mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, que es una partecita, que es como un anillo muscular, que está donde termina el esófago y comienza el estómago. Cuando este esfínter, o digamos que es como una especie de elástico, comienza a funcionar mal, permite que los jugos gástricos y todo el contenido digestivo fluya hacia la parte del esófago y digamos que afectando ese tejido porque el tejido del esófago no está preparado para recibir, digamos, los jugos gástricos que tienen cierto tipo de pH y ciertas, digamos, condiciones distintas, ¿no? Entonces, Ujú. muchas personas sienten esa sensación de acidez, de pirosis, acá por acá, en la boca del estómago, que es un síntoma característico, y muchas otras personas no tienen sintomatología, que es como el caso clínico que tú has presentado, que son personas que no tienen esa sensación de pirosis, pero van desarrollando el reflujo. Entonces, hablamos de un espectro bien amplio hasta llegar al diagnóstico que es médico y que es importante tenerlo de lo que es el reflujo, ¿no? Y hay otros síntomas que también podríamos describir y que la gente a veces no lo toma en cuenta. Por ejemplo, el hipo. El hipo es también característico. En algunas personas sí. Tú sabes que hoy en día se maneja mucho la individualidad, ¿no? Claro. Entonces hay personas que pueden tener síntomas como el hipo, eructos frecuentes, este ardor de repente a determinadas horas o con ciertas comidas, entonces piensan que es una intolerancia, piensan que es una alergia. Incluido podrían estar pensando también que puede ser algún problema respiratorio, algún problema alérgico, algún problema también del carácter de corazón, ¿no? Ujú. Porque se parece mucho a la angina de pecho. Entonces, por eso es que incidimos que el diagnóstico es médico, ¿no? Y que ante la, digamos, primera sospecha de la persona, lo mejor es acudir a un especialista para que haga el diagnóstico si es que tienes reflujo o no. Y una vez hecho el diagnóstico, lo correcto es que el médico diga, además, hay un tratamiento dietético.
¿En qué consiste cuando tú recibes un paciente que te dice tengo un reflujo gastroesofágico y tengo que hacer una dieta, debo cuidar mi alimentación? ¿Cuáles son Claro, los por lineamientos generales? supuesto. ¿Cuál es el ABC? Mira, lo más importante primero saber es la causa del reflujo, ¿no? Las recomendaciones en general son amplias y son generales, pero teniendo la información de cuál es la causa, por qué esa persona tiene ese reflujo, es que las dietistas podemos hacer un tratamiento mucho más específico. En general, lo que se recomienda es comer alimentos de una preparación muy suave, o sea, evitar aderezos, frituras, picantes, pimientas, sazonadores muy fuertes, comer bajo en grasa, no comer mucho volumen, evitar las comidas ácidas, por ejemplo, los frutos cítricos, las limonadas, frutas que son fuertes para consumir, el gran volumen, ¿no? Las comilonas, la comida criolla, por ejemplo. Es recomendable también mantener horarios fijos, ¿no? Comer con una buena técnica de alimentación. ¿No? No Ujú. acostarte con el estómago lleno, darte unas 2, 3 horas hasta 4 horas para poder reclinarte, porque la gravedad, digamos que se rompe cuando nos acostamos y se da la facilidad de la comida refluye hacia el esófago, ¿no? Evitar el café, chocolate, fumar Ujú. y el alcohol. Esas son todas las recomendaciones generales. Pero lo que te decía primero era que es importante saber la causa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen el reflujo asociado al exceso de peso. ¿Y eso por qué es? Porque la grasa, el exceso de grasa en la zona visceral va a presionar acá el esfínter y va a hacer que se facilite que se produzca un reflujo. Entonces, si no corregimos esa causa, por más medida dietética que tomemos, que va a mejorar un poquito el paciente, no va a volver a generarse esta patología, ¿no? Entonces es importante determinar. Ujú. Personas que consumen mucho café, por ejemplo, personas que comen muy tarde, a veces por motivos de trabajo, de estudio, los chicos que están estudiando y llegan tarde a casa después de trabajar y comen tarde y se acuestan inmediatamente con la barriga llena, ¿no? Ujú. Entonces, hacer una buena anamnesis creo que es importante con el paciente. Es fundamental, diría yo, y porque por lo mismo que tú acabas de mencionar, tenemos que identificar por qué se está generando este reflujo para poder dar el tratamiento. Imagínate en el caso del sobrepeso o la obesidad, que sea la obesidad la causa. Le damos una serie de tratamiento, elaboramos una dieta para ese paciente, pero no es para perder peso. Entonces, mientras no se corrija esa causa, por ejemplo, el exceso de peso o el exceso de café o los otros ejemplos que has dado, el tratamiento dietético no va a funcionar. Y nos has dado los lineamientos generales, que son muy importantes tenerlos en cuenta y que muchas veces son las recomendaciones que a veces el paciente sale con luego de una visita médica, ¿no? Que son los lineamientos generales y el paciente a veces se queda, ah, ok, pero ¿Qué volumen, ¿qué es como? eso de volumen? ¿Qué es eso del horario? ¿Qué te parece Claro. si vamos de una manera así bastante práctica, tomando un poquito estas líneas generales y aterrizándolo en algo un poquito más concreto a modo de ejemplo, ¿no? Que le va a servir mucho a un paciente, ¿no? Empecemos un poco con el tema de el volumen, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de volumen, hay que arreglar el volumen en la dieta. ¿Qué significa? ¿Cómo se Claro, arregla eso? se refiere a la cantidad que comemos, ¿no? En general, hoy en día hay la tendencia a comer mucho volumen, mucho más que antes, mucha O sea, cantidad un de plato comida a taipá, la vez. digamos. Entrada, segundo, postre y además muchas veces tomamos mucho líquido. Entonces, el Ujú. estómago es una bolsa distensible. El estómago se adapta a eso y va creciendo y va a albergar toda esa comida para entrar en un proceso digestivo, ¿no? Entonces, el volumen es algo que se controla. Cuando reducimos el volumen, la cantidad de lo que come la persona, a, digamos, una cantidad que no pase 1,5 tazas por comida, ya eso va a significar una menor presión a la hora del esfínter esofágico que explicamos y va a Claro. ayudar a que la digestión se lleve a cabo de una manera más tranquila, más suave, con poco Ahí, volumen. ahí sí me permites. Por ejemplo, nos mencionas 1,5 tazas. ¿Esto incluye líquidos y alimentos sólidos? Eso es bien importante, no debemos de excedernos en un paciente con reflujo en mezclar líquidos con los sólidos, ¿no? Porque muchas veces a la hora de la entrevista vemos que el paciente se toma una jarra, por decir, de limonada o así sea de agua, junto con su menú, ¿no? Porque tiene sed, de repente este menú ya venía cargado de sal.
en fin, o costumbre, finalmente. Entonces, esa distensión va a ser igual, por agua. Claro, por eso justamente ahí precisar que cuando queremos reducir volumen es el objetivo de no cargar en espacio el estómago para no generar más presión hacia arriba y que ese reflujo, digamos, o que ese esfínter, ayudarlo en todo caso a que no se esté abriendo constantemente, lo que me lleva a lo siguiente en términos de volumen y que tal vez así lo va a entender mucho más las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, si yo estoy no en una comida principal, porque yo ya sé que no voy a mezclar alimento sólido con los líquidos para no aumentar volumen, pero a media tarde decido tomar líquido, pero ese líquido es gaseoso, ¿no? Tiene gas. Eso también, digamos, estaría contraindicado porque el gas ocupa un espacio. Claro, me gustaría precisar cuánto es la cantidad de líquido que tú deberías comer con un almuerzo, ¿no? Lo Claro que normal es que sí. sea un vaso. Hablamos de la Ujú. taza y media de volumen total de comida, ¿no? Y un vaso que es una taza, es lo mismo, son 240 mililitros. Eso es lo que normalmente una persona debería tomar de líquido con las comidas, al mismo tiempo. Lo que estamos diciendo que no se debe hacer es más de esa cantidad, dos, tres Ok, vasos juntos con la comida es entonces mucho. en el reflujo vamos a contemplar taza y media en total de lo que es el alimento más una taza de bebida o de líquido que vamos a acompañar esta Suficiente. comida. Ok. Suficiente. Entre horas yo debo de completar la cantidad de líquido que mi organismo necesita, ¿no? Entre las Ujú. comidas, digamos. Ahora, hablamos de tu otra pregunta que era qué pasaba que esta persona toma gaseosas, ¿no? Empezando porque las bebidas gaseosas tienen un pH, digamos que está por debajo de 4 y Ujú. nosotros tenemos que cuidar de que el estómago no llegue a niveles tan ácidos para poder Ahí, ayudar. perdona, ahí Ujú. precisemos el tema del pH para que la gente que no está familiarizado lo conozcan, ¿no? Entonces, si me Disculpa, permites sí, explicarlo claro que rapidito, sí. nosotros tenemos alimentos que son ácidos y bebidas incluso, y alimentos que son justamente alcalinos. Y existe una escala para medir que va del 0 al 14. Cuando el nivel de pH está en 7, decimos que es neutro, mientras más cercano al 0 es ácido, mientras más cercano al 14 es alcalino. Y entonces ahí sí podemos continuar con lo que Claro. explicabas. Entonces, por lo general, el pH de digestión es de 4. Entonces, tratamos de que la dieta incluyamos alimentos que tienen un pH más hacia el lado alcalino y no de 4 para abajo, que es para el lado ácido. Entonces, las bebidas gaseosas tienen un pH sobre 4, entre 4, 5, 6, dependiendo cuál sea la marca y el tipo de gaseosa, por la cantidad de sodio que tienen, por los componentes y por ser una bebida gaseosa. Entonces, desde ya están ya prohibidas en todo tratamiento de reflujo. ¿El agua con gas es lo mismo? También la reducimos, digamos, evitamos porque tiene mucho contenido de sodio y también distiende el estómago y Ujú. el gas también va a afectar, de alguna manera estimula a la, digamos que relajamiento de este esfínter que se suelta y va, digamos que producir la mecánica de que ayuda a que el fluido vaya hacia el esófago. Entonces, por eso es que mejor el agua con gas tampoco, sino líquidos sin Ujú. gas. Si estoy en un momento, en un tiempo de comida media tarde, por ejemplo, estoy hidratándome, estoy tomando algún líquido. En ese caso, ¿cuánto de líquido se podría tomar? ¿Alcanzaríamos un volumen de dos tazas y No hay media, problema con una? el reflujo. No hay problema porque como Ah, no ok. va a haber, digamos, un proceso digestivo, si la persona tiene sed, imagínate si ha hecho deporte o de repente no estuvo tomando tanto líquido durante el día porque estuvo ocupado y desea ponerse al día con su botellón de agua, puede tomarse dos, tres vasos sin ningún problema. Ujú, perfecto. Ese tema de los niveles de acidez me lleva a que entremos en el mundo de cuáles alimentos sí, cuáles alimentos no. Y Exacto. hay a veces ciertas conversaciones, de hecho tú has mencionado una lista de alimentos, por ejemplo el café, y decías también que hay que tratar de estar cercanos al nivel de pH del estómago, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué alimentos serían más recomendables o menos recomendables? Porque también hay este discurso muchas veces de que si consumo tal alimento, voy a alterar o cambiar mi pH. Un poquito expliquemos esa parte.
A ver, el pH se autorregula en el estómago. Nosotros, digamos, si vamos a comer un alimento en unas condiciones normales, ¿no? Una persona come una alimentación que va a tener muchos cítricos, si nos comemos, por ejemplo, una pasta con salsa de tomate, que también es muy ácida, y voy a tomar una limonada, ¿no? Acompañándola, mi estómago está en capacidad de digerir eso, va a producir los jugos gástricos necesarios para que eso se neutralice y esa digestión ocurra de manera normal. ¿No? Ujú, ¿Qué pasa cuando el esfínter no funciona bien? Ahí viene el problema, ¿no? Permite que ese ácido, que el estómago está preparado para tenerlo, fluya hacia el esófago y eso es lo que termina lastimando el esófago y muchas veces podemos, por un reflujo, inducir a la persona a una esofagitis, que ya ujú. es una inflamación del tejido esofágico, que ya digamos es otro tema, pero que es una como consecuencia, ¿no? Que va a Teniendo haber ya esa una premisa, alteración, ¿no? teniendo esta premisa, entonces, ¿cuáles Ujú. son esa lista de prohibidos en el reflujo Claro. gastroesofágico? Mira, lo más importante es, antes de que la persona esté averiguando cuándo es el pH de la comida, lo hemos Claro. mencionado, solo para poder comprenderlo, por qué, ¿no? Para que a mí me gusta que el paciente entienda por qué es que estamos diciendo esto, ¿no? Y es importante, lo de la gaseosa, por ejemplo, haberle dicho que era ácida, ya sabes que por qué es, no es una sin razón. Entonces, Claro. con las comidas es así. Lo que es frutas, hay que evitar las frutas ácidas como lo que es el limón, la naranja, las frutas cítricas sobre todo. ¿Qué pasa? Cuando fluyen hacia el esófago sí pueden lastimar ese tejido y inducir una esofagitis. Entonces, hasta que no se corrija cómo funciona ese esfínter que hemos hablado, que está relajado y enfermo en el reflujo, es mejor evitar ese tipo de frutas. Luego de eso vienen, digamos, algunas comidas que son más agresivas, como la salsa de tomate, por ejemplo, es fuerte. Lo que son aderezos, yo hago un aderezo criollo riquísimo, grasoso, con ají amarillo, eso me va a caer mal. Las pimientas, ¿no? Luego hablamos también de lo que es la cafeína, el café, el té, el Ujú, chocolate, ¿no? Al parecer, estos estimulan que este esfínter se suelte, digamos, este anillito no esté ajustado, sino se suelte y permita que la comida pase. ujú. Has ¿No? Luego mencionado de eso, algo, lo que es sí, perdón. aditivos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es aditivos, todos los encurtidos que son muy ricos, en estas condiciones se prohíben. Los alimentos con preservantes, puede ser de repente una comida que viene ya preparada, que es práctica, ¿no? Estas sopas listas que vienen, pero van a tener tantos aditivos que a la hora de que los consumamos nos va a hacer daño, ¿no? Ujú. Partiendo justamente de esto que mencionas de los aderezos, esa parte es bien importante porque cuando decimos estos aderezos que tienen de repente mucha grasa, muchos condimentos, que son deliciosos, no, en automático las personas entienden, ok, todo sancochado. Todos han Y cochado. empiezan las dietas que se vuelven restrictivas y empieza a generar todo un tema porque la gente empieza a tener temor por comer porque dicen, ok, voy a empezar a tener los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. hacerles entender a las personas que el no tener aderezos fuertes no es equivalente a todo sancochado y que más bien hay formas de preparar los alimentos sin tanto Claro. condimento y que queden deliciosos? Claro, mira, yo lo que le explico al paciente es que siempre debemos manejar el momento, ¿no? Cuando hay un momento de crisis, tú tienes una persona que está con una sintomatología muy alta, sí conviene que haga unos cuantos días de una dieta muy estricta para bajar esa inflamación, porque probablemente tenga toda la zona del esófago inflamada y eso le duele, ¿no? Entonces, Ujú, ahí de repente sí una sopita con todo cocido, con una papa sancochada, un pollo a la plancha, un arroz blanco, es suficiente para, digamos, desinflamar y que esto mejore. Pero no es una indicación permanente. Y al cabo de 3 o 4 días que la persona mejora, tiene que seguir evitando los aderezos, pero tiene que comenzar a comer más normal, ¿no? Entonces podemos ujú, cocinar con alimentos naturales y con técnicas de cocción saludable, ¿no? Como por ejemplo, podría ser al horno, podría ser incluso al vapor, podemos marinar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un pollo o un pescado marinado con hierbitas y eso se queda ahí un buen tiempo, se nutre de esos saborcitos de las hierbas y no necesitamos utilizar ningún condimento pesado, digamos. Entonces, ujú. quizás un poquito de imaginación, ¿no? Y sí retirar, por ejemplo, ají, cualquier tipo de ají que sí es fuerte, el ajo y la cebolla. Estos sí son, Ujú. digamos que condimentos que por más que los hagamos suaves,
al parecer estimulan al esfínter y no permiten que cumpla, digamos, su funcionamiento normal y se recupere. Hay tres tipos de alimentos, o tres alimentos en realidad, de los cuales se habla mucho y se menciona que más bien tendría un efecto buffer, ¿no? Un efecto neutralizador del ácido del estómago, por lo cual se recomienda en ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, el yogurt o la leche, se habla del quión, se habla de la papaya también. ¿Es recomendable incluirlos? Mira, la papaya generalmente es muy buena, tiene un pH súper alcalino y tiene unas enzimas que contribuyen a que sea una digestión suave, que es la papaína, ¿no? Inclusive Ujú. a muchos pacientes en la dieta de crisis, digamos, más estricta, les mando de postre una porción de papaya picadita para que esas enzimas nos ayuden con la digestión y esa comida salga rápido del estómago y no nos produzca esa sensación de acidez. ¿No? Respecto al kion, te diría que depende de cada persona. Hay personas que el Ujú. kion les parece, digamos, muy agradable y hay otras personas que al contrario les causa pirosis en el esófago. Claro, Recuerda que muchas personas con reflujo podrían tener también el esófago, perdón, y inflamado. ¿No? Y el claro. estómago también, ¿no? Entonces el kion sí es un poco fuerte y ya lo recomendamos cuando la persona lo puede tolerar bien, ¿no? Y Ujú. luego me mencionaste el yogur, si no hay ningún problema, y los lácteos, ¿no? Si no hay ningún problema de intolerancia y la persona está acostumbrada, por supuesto, el yogur va a ayudar mucho porque tiene bacterias. Y acuérdate que todo, digamos que las bacterias del yogur van a quedarse con nosotros en nuestra microbiota y van a fortalecer todos los tejidos del tracto digestivo y van a hacer que toda esta orquesta, que es la digestión, funcione mejor. Ujú. Entonces, es súper favorable. Marlene, vayamos ahora al último punto que tiene que ver con los horarios, ¿no? ¿Por qué tenemos que cuidar los horarios? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre cada comida? De hecho, una persona normal, recomendamos cada 6 horas, podrían tener tal vez un snack a la tercera o cuarta hora, convirtiéndose en que comes cada 3 o 4 horas. Y hay un tiempo importante que tiene que ver en la última comida y el momento de acostarse. ¿Qué es lo recomendable en el caso de los reflujos? Claro, mira, estamos acá precisamente con una persona con diagnóstico de reflujo. Es muy distinta a la indicación general de salud, que hoy en día se conversa mucho sobre las dietas intermitentes o sobre tener un periodo de no ingesta mayor. Eso es otro tema. En este caso, Ujú. la persona no va a poder cubrir un gran volumen o una gran cantidad de comida. Entonces, lo que nos queda es fraccionarlo. Entonces, digamos que un desayuno que esa persona podría estar acostumbrada a tomarla, ahora la tendríamos que de repente partir en dos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona joven que toma un bowl de avena grande y aparte comía un pan con algo y aparte tomaba su infusión. Eso va a pasar las cantidades de lo que debía comer. Entonces nosotros lo dividimos en dos. Le damos, digamos, el desayuno, que podría ser solo la avena, digamos, cocida con manzana y canela, con leche, ¿no? Y luego pasar 2 horas a media mañana o 3 horas, según sea su horario, completamos el desayuno con ese otro refrigerio. Motivo por el cual se fracciona en cinco, incluso seis tomas, ¿no? Dependiendo cada persona individualizado, ¿no? Cuando tenemos a veces adultos mayores, por ejemplo, tenemos que dividir en muchas más tomas para que les vaya entrando su requerimiento calórico necesario para cubrir todo lo que son nutrientes, ¿no? Entonces, todo va a depender de cada persona. Ahora, hablamos de la última comida. ¿Por qué Ujú. es importante? No solo la última, sino también te diré que el almuerzo, porque hay muchas personas que sí se recuestan, aunque sea un ratito después de almorzar. Entonces, ahí expliqué antes que la gravedad jugaba en contra. Si nos echamos, vamos a favorecer que la comida del estómago salga hacia el esófago. Entonces, es conveniente tomar un periodo de 2 a 3 horas después de la última comida para poder acostarnos, ¿no? Y también hacerlo con quizás unos almohadones grandes para no estar en una posición totalmente horizontal. Se recomienda también quizás elevar las patas de la cama unos 10, 12 centímetros, se le pone, digamos, antes poníamos las guías telefónicas ahí y el paciente ya estaba como en bajadita, pero parece mentira que estos pequeños detalles ayudan a que durante la noche, digamos, no refluya el contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? Y algo bien importante también es el contenido de grasa, que no lo hemos podido mencionar hasta ahora, ¿no? No Ujú. solamente es el aderezo en sí, sino la grasa también recarga la digestión. Entonces, generalmente las dietas tenemos que hacerlas bajitas en grasa y repartir esta grasa, fraccionarla, digamos, en diferentes momentos del día
para que la persona cubra su requerimiento, pero que no sea esa comida llena de grasa porque eso va a tomar mayor tiempo digestivo. Y a mayor Ujú. tiempo digestivo, mayor posibilidad pues de que refluya, ¿no? Una última pregunta para una respuesta bastante concreta. ¿La persona con reflujo le conviene tomar una siesta, que son tan clásicas en algunas personas después de almorzar, por ejemplo? Si está acostumbrado y lo necesita por trabajo, lo puede hacer, pero en una posición que no esté horizontal, ¿no? Como hemos Ujú, indicado, quizás semisentado, con almohadones ujú, atrás, ¿no? Y va a tener que ver mucho qué comió, ¿no? Ahora, totalmente. las personas jóvenes, si sí no están habituadas, no tienen por qué tomar una siesta porque están con reflujo, ¿no? Ujú. Ha quedado clarísimo, Marilyn. Quiero agradecerte mucho esta conversación porque además nos has ilustrado bastante bien. Yo creo que las personas que nos escuchan, ahora que tal vez en algún momento han salido con esta recomendación general de su médico, de estas líneas generales, hoy entienden que en realidad es una dieta que hay que elaborarla y que requiere además la supervisión de una nutricionista con experiencia en el campo. ¿Alguna recomendación final, Marilyn? Sí, claro que sí, Sarita. Creo que es importante también saber que hoy en día se maneja el espectro integral de la vida de la persona, que vea la parte de sus emociones, cómo están, si tienen alguna relación con el reflujo y que esté activo, que haga actividad física, porque eso contribuye para el buen funcionamiento de todo el organismo. Hoy en día se incluyen todas las recomendaciones de salud. Ujú, excelente, tener esta mirada integral del paciente. Marilyn, muchas gracias nuevamente. Ha sido la licenciada Marilyn Fitz, nutricionista clínica de la clínica Avendaño. Gracias, Marilyn. Gracias, Sarita, por la invitación. Como ven, el reflujo gastroesofágico es una enfermedad que puede traer varias complicaciones. Algunas personas tienen síntomas y otras no. Pero cuando te dan el tratamiento, no se limita al tratamiento médico y a las recomendaciones generales que te puedan dar, sino que tiene que haber unas recomendaciones específicas dietéticas para poder resolver el problema. Y estas tienen que ver con la causa del reflujo y luego ya en la práctica ver los horarios, el volumen de comidas y bebidas y los tipos de alimento que más convienen para tu caso. Si tienes reflujo gastroesofágico, acude al nutricionista para que pueda elaborar tu dieta. Y recuerda, tu viaje hacia el mundo saludable empieza aquí. Nutriagenda con Sara Busavar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.